La equinococosis quística, también llamada enfermedad hidatídica, es una enfermedad tropical zoonótica causada por una infección con los estados larvarios de platelmintos o gusanos planos que pertenecen a Echinococos granulosus. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento dentro de los órganos internos de larvas llenas de líquido, parecidas a la vejiga. Estos se llaman quistes hidatídicos. El parásito requiere de diferentes hospederos, los definitivos, como el perro doméstico y otros cánidos salvajes, donde desarrolla la forma adulta, y los hospederos intermediarios, como ovinos, cerdos, bovinos, equinos, incluyendo humanos, donde desarrolla la fase larvaria. Como pueden ver en la imagen, el cuerpo del adulto consta generalmente del escólex, un proglotis inmaduro, uno maduro y uno grávido. Los gusanos adultos miden alrededor de 1.5 a 6 milímetros de longitud. El rostelo está armado de una doble fila de ganchos cuyo número oscila entre 30 y 36 por fila, y los testículos se localizan tanto delante como detrás del poro genital que se encuentra en el borde lateral del proglotis. Al llegar a la madurez, cada proglotis puede contener un promedio de 587 huevos fértiles. Estos son ovoides y microscópicos, ya que miden alrededor de 30 a 40 micras. Contienen en su interior un embrión hexacanto, que es la oncosfera o el primer estado larval de este parásito. Este estado larval consiste en una vesícula unilocular casi esférica que contiene adentro el líquido hidatídico, el cual está delimitado por la pared del quiste, que a su vez está compuesto por dos capas. La capa más externa o la capa laminar es acelular y generada por las células de la capa más interna, que es la capa germinativa. A partir de esta capa interna se generan estructuras denominadas vesículas prolígeras, en las que se generan los protoescólices o protoescólex, que constituirán el estado infectivo para el hospedador definitivo. Para entender mejor el ciclo vital de Echinococcus, tenemos la siguiente imagen con sus respectivos números. Entonces se puede decir que el adulto reside en el intestino delgado del huésped definitivo. Los proglotis liberan huevos que pasan por las heces y son inmediatamente infecciosos. Después de la ingestión por un huésped intermedio, los huevos eclosionan en el intestino delgado y liberan oncosfera desde 6 ganchos, que penetran en la pared intestinal y migrarán a través del sistema circulatorio hacia varios órganos, especialmente el hígado y los pulmones. En estos órganos, la oncosfera se convierte en un quiste hidatídico que se va agrandando y produciendo protoescólex que llenan su interior. El huésped definitivo se infecta cuando ingiere órganos que contienen quistes del huésped intermedio infectado. Después de la ingestión, los protoescólex se evaporan, se adhieren a la mucosa intestinal y se desarrollan en etapas adultas en 32 a 80 días. Como se mencionó en el ciclo biológico, el paciente se infecta cuando ingiere alimentos o agua contaminada con los huevos del parásito, aunque también estos se pueden encontrar en el pelaje de animales. Entonces, cuando los huevos se encuentran en el intestino, se rompen y liberan la oncosfera, que atravesarán la lámina propia, o más bien dicho, la pared intestinal, y serán transportadas por los vasos sanguíneos hasta alcanzar los órganos o tejidos, como el hígado, pulmón, aunque también pueden ser riñones, vaso o cerebro. Cuando el metacéstodo o el estado larval es ingerido por el hospedador definitivo, los protoescólex se liberan y en el tracto digestivo se transforman en evaginados, quienes luego darán lugar al parásito adulto en el intestino delgado. El cuadro clínico es muy variable y depende fundamentalmente del órgano que está afectado. Los signos y síntomas hepáticos y pulmonares son las manifestaciones clínicas más comunes. Los hepáticos incluyen hepatomegalia, dolor epigástrico derecho, náuseas, vómitos y a veces ictericia. En el pulmón se presenta la tos crónica, hemoptisis, neumotórax, absceso pulmonar y embolia pulmonar parasitaria. En el corazón se puede presentar como un tumor, derrame pericárdico, que incluye taponamiento, bloqueo cardíaco completo e incluso la muerte. En la columna vertebral y el cerebro, la presentación es como un tumor con síntomas neurológicos, y en otros órganos como vasos, riñones y huesos también pueden estar involucrados con los síntomas resultantes. Echinococcus granulosus puede usar dos mecanismos para subvertir la respuesta inmune del huésped.
el escape pasivo, ya que al convertirse en un quiste evita los efectos dañinos de una respuesta inmune, e inmunomodulación, donde el parásito interactúa activamente con el sistema inmune del huésped para reducir el impacto de su respuesta. La capa laminada que tiene el estado larval representa una primera barrera contra el ataque inmune del huésped. Además, está unido por una capa adventicia fibrosa que desempeña un papel en la protección contra el ataque inmune del huésped. La respuesta inmune Th1 se caracteriza por la liberación de interferón gamma, después del cebado por células dendríticas con interleucina 12. Ambos son efectivos en la eliminación del parásito en una etapa temprana. Sin embargo, los antígenos de Echinococcus pueden bloquear la maduración de las células dendríticas, iniciando así una respuesta Th2 tolerogénica que bloqueará la producción de óxido nítrico mediante la inducción de un perfil alternativo en los macrófagos. El diagnóstico de hidatidosis debe realizarse mediante pruebas de imagen como lo es la ecografía, radiografía de tórax y abdomen y la tomografía toracoabdominal. La sospecha de quiste hidatídico debe confirmarse por serología, ya que puede confundirse con otras patologías como lo son los tumores. La hemaglutinación indirecta, las pruebas indirectas de anticuerpos fluorescentes y los inmunoensayos enzimáticos son pruebas sensibles para detectar anticuerpos en el suero de pacientes con enfermedad quística. Las tasas de sensibilidad varían del 60 al 90% según las características de los casos y los antígenos utilizados. En la actualidad, el mejor diagnóstico serológico disponible se obtiene mediante el uso de combinaciones de pruebas. El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales. El tratamiento quirúrgico, que durante mucho tiempo se consideró el mejor, pero aún mantiene un papel esencial ante quistes que son de gran tamaño, quistes complicados y quistes que presentan un riesgo de rotura espontánea. El drenaje percutáneo, que su objetivo es destruir la capa germinal del quiste o evacuar su contenido. El método más empleado es el denominado PER, que consiste en la punción del quiste, la aspiración del contenido parasitario, la inyección de productos químicos escolicidas y la reaspiración. Las indicaciones de este método son aquellos pacientes inoperables o que han rechazado la cirugía, y el uso de antiparasitarios, donde se emplean fundamentalmente dos benzimidazoles, el mebendazol y el albendazol, que interfieren en la absorción de glucosa a través de la pared del parásito, dando lugar a depresión de glucógeno y cambios degenerativos a nivel mitocondrial y en el retículo endoplasmático del equinococo. ¿Cómo podemos prevenir la equinococosis quística? Debemos controlar las especies de Echinococcus que ocurren en los ciclos de animales domésticos. Los perros no deben ser alimentados con las vísceras de ganado faenado, debido a que ellos y los gatos también pueden infectarse de los parásitos en ciclos que se realizan en la fauna silvestre. Las precauciones en la seguridad de los alimentos, combinadas con las buenas prácticas de higiene, pueden ser de gran utilidad. Todas las frutas y vegetales, en especial los que se recogen del medio, deben lavarse con cuidado para eliminar cualquier huevo que pueda estar presente. Antes de preparar la comida y de comer, las personas que estuvieron en contacto con mascotas o realizando tareas de cosecha o jardinería deben lavarse las manos. Así como las aguas sin tratar provenientes de lagos pueden contener huevos y por lo tanto deben evitarse. Echinococcus granulosus ocurre prácticamente en todo el mundo y con mayor frecuencia en zonas rurales de pastoreo donde los perros ingieren órganos de animales infectados. La falta de informes precisos de casos y genotipos actualmente evita cualquier mapeo preciso de la verdadera imagen epidemiológica. En América del Norte rara vez se informa en Canadá y Alaska, y también se han informado algunos casos humanos en Arizona y Nuevo México en áreas de crías de ovejas. En los Estados Unidos, la mayoría de las infecciones se diagnostican en inmigrantes de condados donde la equinococosis quística es endémica. Esto fue todo acerca de Echinococcus granulosus. Espero que para que vea este video la información les sea útil y más que nada completa. Muchas gracias por su atención.